Bueno, lo cierto es que su historia era interesante, aunque un poco vaga. Me gustaría oír más cosas acerca de esa ciudad perdida en el desierto. Verá, me temo que va a tener que seguir siendo una historia un poco vaga por el momento. Supongo que comprende la necesidad de guardar el máximo secreto. En ese caso, no estoy seguro de qué puedo hacer por usted, contestó Holroyd. Ya se lo dije por teléfono. Todas las solicitudes tienen que pasar antes por las manos de mi jefe. Vaciló unos segundos. Solo estoy aquí para averiguar más cosas sobre ese proyecto. Y supongo que su jefe es el del doctor Watkins. Sí, también he hablado con él. Un tipo realmente simpático. Y muy modesto, además. Me gusta la modestia en un hombre. Lástima que no pudiera dedicarme más que 9 minutos. Holroyd se echó a reír y luego rápidamente cortó en seco su propia risa. ¿Y bien? ¿Qué cargo ocupa en el instituto?, le preguntó removiéndose en su asiento. Soy profesora adjunta. Profesora adjunta, repitió Holroyd. ¿Y es usted quien está al frente de la expedición o hay alguien más? La mujer le lanzó una penetrante mirada y respondió: Más o menos. Estoy al mismo nivel que usted, bastante abajo en el escalafón y sin demasiado control sobre mi propio destino. Pero esto, añadió dando unas palmaditas al portafolio, podría cambiarlo todo. Holroyd no estaba seguro de si debía sentirse ofendido. Bien, ¿y para cuándo necesitan los datos exactamente? Tal vez si el director del instituto en persona se pusiera en contacto con mi jefe, el proceso podría acelerarse. Le impresionan los nombres importantes, ¿sabe? Se reprendió por haber hecho un comentario tan desdeñoso sobre su jefe. Nunca se sabía cuándo una cosa así podía volverse en contra de uno, y Watkins no era de los que perdonaban un desliz semejante. La mujer inclinó el cuerpo para acercarse a él y susurró: Señor Holroyd, tengo que confesarle algo. De momento no cuento con todo el apoyo del instituto. De hecho, ni siquiera piensan considerar la posibilidad de organizar una expedición para localizar la ciudad hasta que les traiga pruebas más convincentes. Por eso necesito su ayuda. ¿Y por qué tiene tanto interés en encontrar esa ciudad? Porque podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de nuestros días. ¿Y cómo lo sabe? De pronto, Al apareció con 2 gruesos trozos de pizza recubiertos de anchoas y los colocó bajo la nariz de Holroyd. La pizza desprendía un olorcillo salado que se quedó flotando en el aire. Encima del portafolio no, exclamó Nora. Confuso por la enérgica voz de la autoridad, Al dejó los 2 trozos de pizza en la mesa contigua y se deshizo en disculpas a medida que se alejaba. Y tráigame un té helado, por favor, le ordenó de nuevo antes de dirigirse a Holroyd. Escucha, Peter, ¿te importa que te tutee? No he venido hasta aquí para hacerte perder el tiempo con un yacimiento de 3 al cuarto. Se acercó un poco más a él y Holroyd percibió un leve olor a champú. ¿Te suena el nombre de Francisco Vázquez de Coronado, el explorador español? Llegó al sudeste en 1540 en busca de las 7 ciudades de oro. Unos años antes, un fraile había emprendido el camino hacia el norte para salvar unas cuantas almas y había regresado con un gigantesco cristal tallado de esmeralda y un montón de historias sobre ciudades perdidas. Sin embargo, cuando el propio Coronado se dirigió hacia el norte, solo encontró los pueblos de adobe de las tribus indias de Nuevo México, ninguna de las cuales poseía oro ni riqueza. Pero en un lugar llamado Cicuye, los indios le hablaron de una ciudad de sacerdotes llamada Quivira, cuyos habitantes comían en platos de oro y bebían de copas también de oro. Como puedes suponer, aquello exaltó los ánimos de Coronado y sus hombres.
Al trajo el té y Nora rompió el sello de plástico para abrir la botella. Algunos nativos le informaron de que Quivira estaba muy lejos, hacia el este, en lo que hoy en día es Texas. Otros les dijeron que estaba en Kansas, de modo que Coronado y su ejército pusieron rumbo al este. Pero cuando llegaron allí, los indios aseguraron que Quivira estaba mucho más hacia el oeste, en la tierra de las Rocas Rojas. Al final Coronado regresó a México, destrozado y convencido de que solo había estado persiguiendo una quimera. Esa historia es muy interesante, intervino Holroyd, pero no prueba nada. Coronado no fue el único que dio crédito a esas historias. En 1776, dos frailes españoles, Escalante y Domínguez, viajaron hacia el oeste desde Santa Fe, tratando de descubrir una ruta por tierra que llevase a California. He traído sus crónicas conmigo, tienen que estar por aquí. Empezó a hurgar en su portafolio, extrajo una hoja arrugada de papel y empezó a leer. Nuestros guías paiutes nos condujeron a través de unas tierras sumamente hostiles, en lo que se nos antojaba una ruta perversa, hacia el norte en lugar de hacia el oeste. Al llamar su atención sobre dicha circunstancia, nos contestaron que los paiutes nunca viajaban por el país en dirección oeste. Cuando les preguntamos la razón de tan extraña costumbre, nos miraron con gesto lúgubre y se quedaron en silencio. A medio camino, cerca del paso de los Padres, por el río Colorado, la mitad de ellos desertaron y los demás nunca llegaron a esclarecer del todo qué era lo que había en el oeste que les causaba tan intensas emociones. Uno de ellos habló de una gran ciudad destruida porque sus sacerdotes habían esclavizado al mundo y tratado de arrebatarle su poder al mismísimo sol. Otros relataban con voz sombría la existencia de un demonio durmiente a quien no se atrevían a despertar. Nora devolvió la hoja de papel a su sitio. Y eso no es todo. En 1824, un montañero norteamericano llamado Josiah Blake fue hecho prisionero por los indios Ute. En aquellos tiempos, a los prisioneros excepcionalmente valientes, a veces se les daba a escoger entre morir o convertirse en miembro de la tribu. Por supuesto, Blake optó por unirse a la tribu. Más tarde se casó con una mujer Ute. Los Ute son nómadas y en determinadas épocas del año se aventuraban en las profundidades de la zona de los desfiladeros de Utah. En cierta ocasión, en un área particularmente remota, al oeste de Escalante, un Ute señaló hacia la puesta de sol y mencionó que en aquella dirección yacían las ruinas de una ciudad de fabulosas riquezas. Los Utes nunca llegaron a aproximarse a ella, pero le regalaron a Blake un disco de turquesa grabado que supuestamente procedía de la ciudad. Cuando al cabo de 10 años regresó a la civilización blanca, juró que algún día encontraría la ciudad perdida. Al final se marchó en su busca, pero nunca más se supo de él. Nora bebió otro sorbo de té y colocó la botella al lado del portafolio con cuidado. Hoy en día la gente cree que todo esto no son más que mitos o mentiras que contaban los indios, pero personalmente no creo que sea así. La ubicación de la ciudad perdida concuerda con todas las versiones. En mi opinión, la razón por la que nadie ha encontrado nunca la ciudad se debe a que está escondida en la sección más recóndita de Bajo 48. Como otras ciudades Anasazi, probablemente la construyeron en lo alto de un precipicio, en una especie de hueco excavado en la roca o bajo un saliente. O puede que haya estado enterrada todos estos años bajo acumulaciones de arena. Y ahí es donde entras tú. Tienes lo que necesito, Peter, un sistema de radar que pueda localizar con exactitud la ciudad.
Muy a su pesar, Holroyd no podía evitar sentirse atraído por la historia y la promesa de aventura que encerraba en su interior. Carraspeó y trató de encontrar las palabras que le hiciesen parecer un hombre razonable. Perdona por lo que voy a decirte, pero creo que lo que me pides es imposible. En primer lugar, si la ciudad está escondida, no hay radar capaz de detectarla. Pero tengo entendido que vuestro imager terrestre es capaz de ver a través de la arena también como si lo hiciese a través de las nubes o de la oscuridad. Cierto, pero no a través de las rocas. Si está bajo un saliente, olvídalo. En segundo lugar, no hace falta que el radar encuentre la ciudad, sino solo el camino que conduce hasta ella. Mira, echa un vistazo a esto. Abrió el portafolio y extrajo un pequeño mapa del sudoeste, atravesado por vanas líneas delgadas y rectas. Hace 1000 años, los Anasazi construyeron este misterioso sistema de rutas y caminos que conectaban entre sí sus ciudades más importantes. Estas son las rutas que se han hallado hasta el momento. Cada una de ellas conduce o sale de una de las ciudades principales. Tu radar seguro que puede detectar esos caminos desde el espacio, ¿verdad? Tal vez. Tengo en mi poder un viejo informe. Bueno, en realidad es una carta, donde se afirma que existe un camino similar que conduce a este laberinto de desfiladeros. Estoy segura de que lleva directamente a la ciudad perdida de Quivira. Si pudiéramos captar esa carretera a través de una imagen por satélite, sabríamos exactamente dónde mirar. Holroyd levantó la palma de las manos para interrumpirla. Pero no es tan sencillo. Está la lista de espera. Seguro que Watkins ya te lo ha dicho porque le encanta hablar de ella. Tenemos para 2 años con... Sí, ya me ha explicado todo eso, pero ¿quién decide en realidad qué objetivo debe examinar el radar? Bueno, se da prioridad a las solicitudes de inspección según la urgencia y la fecha de su recepción. Y entonces yo me encargo de los trabajos pendientes y... Tú, asintió Nora con gesto satisfecho. Holroyd guardó silencio. Lo siento, se disculpó Nora de improviso. Se te está enfriando la cena. Introdujo el mapa en su portafolio mientras Holroyd tomaba entre sus manos las porciones de pizza, a punto de solidificarse. De modo que te resultaría bastante sencillo colocar, por ejemplo, una de las solicitudes entre las primeras, ¿no es así? ¿Lo ves? Yo relleno una solicitud, tú la colocas en lo alto del montón y conseguimos las imágenes que queremos. Holroyd tragó saliva e inquirió. ¿Y qué crees que pensará el Dr. Watkins? ¿O los chicos de la NASA cuando se enteren de que he dado órdenes para que la lanzadera espacial realice un cambio de órbita y sobrevuele la zona que te interesa? ¿Por qué tengo que ayudarte? Estaría jugándome el pescuezo. Bueno, el trabajo. Nora lo miró y respondió. Porque creo que eres algo más que un simple funcionario. Porque creo que tienes la misma clase de fuego en las entrañas que yo. El mismo afán de encontrar algo que lleva perdido siglos y siglos. Señaló hacia la mesa. ¿Por qué si no ibas a leer esta clase de libros? Todos ellos versan sobre el descubrimiento de lo desconocido. Encontrar Quivira sería como descubrir esos poblados de Mesa Verde, solo que constituiría un hallazgo aún más importante. Holroyd vaciló unos instantes antes de responder. No puedo, repuso al cabo de un momento en un susurro. Estás pidiéndome lo imposible. Advirtió, no sin cierto temor, que por un momento había llegado incluso a considerar seriamente la posibilidad de ayudarla, pero el plan en sí era una locura.
Aquella mujer no tenía pruebas ni credenciales, no tenía nada, y pese a todo se sentía inexplicablemente atraído por la idea, por la pasión de aquella mujer y su entusiasmo. Había estado en Mesa Verde de niño y el recuerdo de aquellas enormes ruinas silenciosas e inertes todavía le perseguían por las noches. Miró alrededor, tratando de pensar con claridad, y luego a Nora, que a su vez lo observaba con gesto expectante. Nunca había visto a nadie con un pelo de ese color, un brillo cobrizo casi bruñido, casi metálico. A continuación su mirada se posó de nuevo en la pequeña imagen del monitor de televisión con la lanzadera Republic flotando en el espacio. «No es imposible», musitó Nora. «Me das la solicitud, yo la relleno y tú haces lo que tengas que hacer». Pero Holroyd seguía contemplando la imagen, el contorno de la nave marfil brillante vagando por el espacio, las estrellas duras como diamantes y la Tierra debajo, a miles de kilómetros de distancia. Siempre era así, la excitación de un descubrimiento que había anhelado toda su vida, la ocasión de explorar un nuevo planeta o de viajar a la Luna. Todos aquellos sueños habían ido desvaneciéndose en un cubículo cerrado del laboratorio, mientras veía cómo el sueño de otra persona se hacía realidad en una pantalla sucia. En ese momento dio un respingo al advertir que Nora había estado observándolo. «¿Cuándo empezaste a trabajar en el RRPC?» le preguntó, cambiando de tema con brusquedad. «Hace 8 años», contestó, «justo al salir de la facultad». «¿Por qué?» Se quedó en silencio, sorprendido por una pregunta tan directa. «Bueno, verás», empezó a decir, «siempre quise tomar parte en el programa de exploración espacial. Seguro que creciste soñando con ser el primer hombre en pisar la Luna». Holroyd se ruborizó. «Llegué un poco tarde para eso, pero sí soñaba con ir a Marte. Y ahora ellos están allá arriba, dando vueltas alrededor de la Tierra, y tú estás aquí abajo, sentado en una pizzería grasienta». Era como si le hubiese leído el pensamiento. Holroyd sintió que le invadía una oleada de resentimiento. «Escucha, me siento satisfecho con mi trabajo. Esos chicos no estarían ahí arriba de no ser por mí y por otros como yo». Nora sintió con la cabeza y preguntó con delicadeza. «Pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad que no?» Holroyd guardó silencio. «Te ofrezco la oportunidad de formar parte de lo que puede llegar a ser el mayor descubrimiento arqueológico desde la tumba del faraón Tutankamón». «Sí», contestó Holroyd, «y mi parte consistiría en hacer para ti lo mismo que hago para Watkins, reunir unos cuantos datos y dejar que otra persona se encargue de llevarlos a la práctica. Lo siento, pero la respuesta es no». Sin embargo, la mujer no apartó su cautivadora mirada de él ni un solo instante. Permanecía en silencio, y a Holroyd le pareció que estaba tomando una decisión personal. «Tal vez pueda ofrecerte algo más que eso», musitó al fin. Holroyd frunció el entrecejo bruscamente. «¿Cómo qué?» «Un puesto en la expedición». De inmediato Holroyd sintió cómo se le aceleraba el pulso. «¿Qué?» «Creo que ya me has oído. Necesitaremos a un especialista en informática y detección de imágenes por radar. ¿Sabes manejar un equipo de comunicaciones?» Holroyd tragó saliva al notar que de repente tenía la garganta seca. A continuación asintió. «Mejor que nadie». «¿Y podrías tomarte unas vacaciones? 2 o 3 semanas, tal vez». «Nunca he hecho vacaciones», se oyó decir a sí mismo. «Me deben tantos días que podría marcharme 6 meses y todavía tendrían que pagármelos». «Entonces ya está decidido. Tú me consigues los datos y yo te incluyo en la expedición. Te lo garantizo. Peter, no te arrepentirás. Será una aventura que recordarás el resto de tu vida». Holroyd desvió la mirada hasta las manos de la mujer, menudas y hermosas, entrelazadas en actitud expectante.
Nunca había conocido a nadie capaz de apasionarse tanto por una cosa así. De pronto cayó en la cuenta de que le resultaba difícil respirar. Yo farfulló. Nora se inclinó hacia adelante con rapidez. ¿Sí? Holroyd empezó a menear la cabeza con gesto pensativo. Todo esto es demasiado repentino. Necesito tiempo para pensarlo. La mujer lo miró, estudiando su rostro, y luego asintió con la cabeza. Lo comprendo, contestó con voz queda y metiendo la mano en el bolso. Extrajo un trozo de papel y se lo ofreció. Ten, este es el número de teléfono del piso donde voy a quedarme estos días. Peter, no lo pienses demasiado porque solo estaré aquí un par de días. Pero Holroyd no estaba escuchando, sino que estaba concentrado en otra cosa. No estoy diciendo que vaya a hacerlo, entiéndeme, dijo con tono evasivo, pero voy a explicarte cómo creo que habría que hacerlo. Verás, no haría falta que rellenases ninguna solicitud. La lanzadera va a dedicar los 3 últimos días de la misión a realizar barridos con radar, 65 órbitas en distintas latitudes. Hace tiempo que una compañía de exploración mineral está esperando que efectuemos un barrido a algunas zonas de Utah y Colorado. Llevamos algo de retraso en ese proyecto, de modo que ahora podría meterlos en la lista y extender un poco el radio de acción para incluir las zonas que tú quieres. Lo único que tendrías que hacer es enviar una solicitud de compra en cuanto descarguemos los datos de la lanzadera. Normalmente los datos están sometidos a derechos exclusivos de propiedad durante un periodo de 2 años, pero las solicitudes académicas adecuadas pueden superar ese obstáculo sin problemas. Ya te guiaré a través de los trámites burocráticos cuando llegue el momento. ¿Una solicitud de compra? ¿Insinúas que tengo que pagar dinero por los datos? Es muy caro, le advirtió Holroyd. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De 200 pavos? Más bien 20.000. $20.000. ¿Te has vuelto loco? Lo siento, es algo que ni el mismísimo Watkins puede controlar. ¿Y de dónde narices voy a sacar $20.000? Le espetó Nora. Escucha, voy a preparar una alteración en la órbita de una nave espacial de Estados Unidos por ti. Eso ya me parece bastante grave. ¿Qué más quieres? ¿Que robe los puñeteros datos? Se produjo un silencio y Nora contestó. Pues no es mala idea, ¿sabes? 7. Nora no conseguía recordar haber entrado jamás en un lugar más caluroso y mal ventilado que el apartamento de Peter Holroyd. No es que el aire estuviese enrarecido, sino que era fétido y parecía descomponerse. ¿Tienes hielo?, le preguntó. Holroyd, que había bajado los 4 tramos de escaleras para recoger el correo y abrirle la puerta, hizo un gesto de negación con su desmelenada cabeza. Lo siento, se me ha estropeado el congelador. Nora lo observó mientras clasificaba sus cartas. Bajo la mata de pelo rubio rojizo, la piel blanquísima de su rostro se extendía sobre los 2 pómulos prominentes. Cuando se movía, sus miembros nunca parecían estar en el lugar debido, y sus piernas daban la impresión de ser demasiado cortas para aquel torso tan estrecho y sus brazos huesudos. Pese a todo, la impresión general de melancolía contrastaba con un par de inteligentes ojos verdes que miraban con una mezcla de expectación y esperanza el mundo que lo rodeaba. Su gusto para la ropa era muy cuestionable: pantalones de poliéster marrones a raya y camisa de manga corta a cuadros y cuello de pico. Unas cortinas amarillas y mugrientas ondeaban con apatía en una parodia de brisa. Nora se acercó a la ventana y se asomó para mirar hacia el sur, hacia los polvorientos bulevares del este de Los Ángeles. Luego bajó la vista para observar el cruce cercano y los ventanales de Al's Pizza. Había pasado las 2 últimas noches en casa de un amigo en Tucson Oaks.
Aquel era un rincón horroroso de Los Ángeles, y de pronto sintió una súbita simpatía por Peter y su afán de aventura. Retrocedió unos pasos y echó un vistazo alrededor. El apartamento estaba tan vacío que no podía hacerse una idea de qué clase de gustos personales que tenía Holroyd. Había una pequeña librería hecha de tablas de madera contrachapada, que se sostenía sobre un par de bloques de hormigón ligero. Dos viejas sillas adornaban con números atrasados del Old Bike Journal, una revista de motocicletas de época, un viejo casco de moto en el suelo plagado de muescas y rozaduras. ¿Es tuya la moto que he visto encadenada a la farola?, le preguntó Nora. Sí, una Indian Chief del 46, en su mayor parte. Esbozó una sonrisa. Heredé una chatarra de mi tío abuelo, que quería llevarla al desguace, y luego saqué los recambios de algunas piezas de aquí y allá. ¿Te gustan las motos? Mi padre tenía una vieja moto de trial que yo solía montar para ir por el rancho. También llevé la Hawk de mi hermano un par de veces antes de que la destrozara en la ruta 66. Nora volvió a mirar hacia la ventana. Había una hilera de plantas de aspecto sumamente extraño y de color negro carmesí, una maraña de pedúnculos caídos y flores flácidas. Debe de ser lo único de por aquí que disfruta con el calor, pensó. Una pequeña planta de flores purpúreas captó su atención. Oye, ¿qué es esto?, preguntó tendiendo el brazo con curiosidad para tocarla. Holroyd lanzó la vista y tiró el correo al suelo. «¡No la toques!», exclamó, y Nora apartó el brazo inmediatamente. «Es belladona», dijo Holroyd mientras se agachaba para recoger las cartas. «Es muy venenosa». «¿Me tomas el pelo?», repuso Nora, incrédula. «¿Y esta de aquí?», señaló otra planta, una pequeña flor con exóticos pinchos de color granate. «Matalobos. Contiene acomuna, un veneno realmente eficaz. En esa bandeja están las 3 setas más venenosas del mundo: la oronja verde, la amanita berna y la amanita virosa. Y en ese tarro del alféizar... No sigas, me voy haciendo una idea». Nora se alejó de la oronja verde y de su horrible sombrero, que parecía un trozo de piel infectado por la peste, y echó una nueva ojeada al apartamento desnudo. «¿Es que tienes muchos enemigos?». Holroyd tiró las cartas a la papelera y se echó a reír con voz ronca. De repente sus ojos verdes captaron la luz de la habitación. «Hay gente que colecciona sellos, ¿no? Pues yo colecciono venenos botánicos». Nora lo siguió hasta la cocina, un pequeño espacio en el que apenas cabían 2 personas y casi tan desprovisto de muebles como el resto del piso. Había acercado una enorme mesa de madera junto al viejo frigorífico, encima de la cual había un teclado, un ratón con 3 botones y el monitor más grande que Nora había visto en su vida. Holroyd sonrió al advertir el gesto de admiración en el rostro de la mujer. «No está mal para ser una pantallita, ¿verdad? Es igual que las del laboratorio. Hace unos años Watkins las compró para el personal con cargos de responsabilidad en el departamento de detección de imágenes. Da por supuesto que nadie que trabaje para él hace vida social, lo cual es bastante acertado en mi caso», admitió mirándola. Nora arqueó una ceja e inquirió. «Así que resulta que te traes el trabajo a casa, ¿no?». La sonrisa se esfumó del rostro del hombre en cuanto captó la insinuación. «Solo el trabajo que no está bajo secreto oficial, si es a eso a lo que te refieres», contestó mientras metía la mano en una bolsa de tela arrugada y extraía un disco DVD reescribible. «Lo que me pediste no entra exactamente dentro de esa categoría». «¿Puedo preguntarte cómo lo hiciste?». «Saqué los datos del alimentador de la lanzadera esta mañana y tosté otra copia en el disco».
Siempre llevo un montón de discos en la mochila. Nadie podría notar la diferencia. Agitó el disco en el aire y este brilló en la penumbra, lanzando un destello de color. Si tienes la autorización adecuada, robar datos no resulta difícil, solo que si te pillan, el castigo es más severo, mucho más severo. Esbozó una mueca desagradable. Sí, lo supongo, respondió Nora. Gracias, Peter. Él la miró y comentó: ya sabías que te ayudaría, ¿verdad? Antes incluso de marcharte de la pizzería. Nora le devolvió la mirada. Tenía razón. En cuanto le había descrito el modo en que podía tener acceso a los datos, tuvo la certeza de que le ayudaría. Sin embargo, no quería herir su orgullo. Esperaba que lo hicieses, repuso, pero no estuve del todo segura hasta que llamaste a la mañana siguiente. No sabes lo mucho que te lo agradezco. Nora advirtió el rubor que poco a poco fue asomando a las mejillas de Holroyd, que acto seguido le dio la espalda y abrió la nevera. En su interior Nora vio un par de latas de cerveza sin alcohol, unas cuantas de zumo de hortalizas y la enorme CPU de un ordenador. La observó más de cerca y advirtió que el ordenador estaba conectado a la pantalla gigante por medio de unos cables que atravesaban un pequeño agujero recubierto por una cinta aislante en la parte trasera del frigorífico. Hace demasiado calor aquí fuera, señaló Holroyd al tiempo que introducía el disco en la ranura del ordenador y cerraba la puerta de la nevera. Pon tu mapa topográfico por allí, ¿vale? Nora empezó a desplegar el mapa y se detuvo antes de acabar. Supongo que sabes que esto no va a ser como estar sentadito en un despacho con aire acondicionado tachando números, ¿verdad? Comentó. En un proyecto pequeño como este, todo el mundo hace el doble o el triple de trabajo que le corresponde. Vendrás como ayudante especializado en detección de imágenes, solo que en las excavaciones arqueológicas no se les llama ayudantes, sino excavadores, y por una excelente razón además. Holroyd parpadeó con gesto sorprendido. ¿Qué pretendes? ¿Convencerme de que no vaya? Solo quiero asegurarme de que sabes dónde te estás metiendo. Ya has visto la clase de libros que leo. Sé que no va a ser como ir de picnic, pero eso forma parte del reto, ¿no crees? Se sentó a la mesa de madera y acercó el teclado hacia sí. Por haberte traído esta información, me arriesgo a que me metan en la cárcel, así que, como comprenderás, no me asusta tener que pasarme unos días cavando. Nora sonrió. De acuerdo. Cogió una silla de plástico y preguntó: bueno, dime, ¿cómo funciona esto exactamente? El radar solo es otra clase de luz. Lo proyectamos sobre la Tierra desde la lanzadera y al rebotar regresa transformada. El imager terrestre simplemente toma fotografías digitales de lo que rebota y luego las combina. Holroyd pulsó unas teclas, se produjo una pausa y luego se abrió una pequeña ventana al pie de la pantalla que mostraba mensajes deslizantes mientras se iniciaba un complejo programa informático. De pronto se abrieron otras ventanitas en las esquinas del monitor que mostraban diversas herramientas de software. A continuación apareció una ventana grande en el centro de la pantalla y Holroyd desplazó el cursor con ayuda del ratón por una serie de menús. Finalmente, una imagen empezó a materializarse en la parte inferior de la enorme pantalla central, línea a línea, coloreada en diversos tonos de rojo artificial. ¿Eso es todo? Nora miraba la pantalla con decepción. Aquello era lo último que esperaba. Confusos dibujos monocromáticos que no se parecían en nada a ningún paisaje desconocido. Solo es el principio. El imager procesa las emisiones infrarrojas y la radiometría, pero eso sería demasiado largo de explicar.
También observa la Tierra en 3 bandas distintas de radar y 2 polarizaciones. Cada color representa una banda de radar diferente a una polarización distinta. Voy a pintar cada color en la pantalla, colocando cada una en capas superpuestas. Tardaré unos minutos. ¿Y luego podré ver la ruta? Holroyd la miró con aire sonriente. Ojalá fuese tan sencillo. Vamos a tener que limpiar toda la porquería de los datos antes de poder ver ese camino, señaló la pantalla. Este rojo de aquí es el radar banda L. Tiene una longitud de onda de 25 centímetros y puede penetrar hasta 5 metros de arena seca. Ahora añadiré banda C. Aparecieron unas sombras de color azul. La banda C tiene una longitud de onda de 6 centímetros y puede penetrar como máximo 2 metros, así que esta zona de aquí es al menos algo menos profunda. Pulsó más teclas y ahí va la banda X. Esos son 3 centímetros. Básicamente te da la mismísima superficie. Un color verde neón tiñó la pantalla.